Este episodio es un ejercicio académico para la clase de Historia Política de Colombia del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. ¿Ganar la primera vuelta es realmente una victoria o solo el comienzo de la caída? La historia electoral en Colombia muestra que ser favorito puede jugar en contra. Le pasó a Horacio Serpa y a Óscar Iván Zuluaga. Ganaron el primer round, pero chocaron con su techo electoral y perdieron después. Aunque no siempre ocurre, Álvaro Uribe arrasó desde el inicio y Gustavo Petro logró convertir su ventaja en victoria tras aprender de 2018. Entonces la pregunta es simple, ¿la primera vuelta define al presidente o solo revela quién tiene más por perder? Soy Juliana Blanco. Soy Mateo Camacho. Soy Naya Rivera. Soy Alejandra Chacua. Desde la Constitución de 1991, el sistema electoral colombiano establece una segunda vuelta si ningún candidato supera el 50% de los votos en la primera. En este contexto, ganar la primera vuelta significa únicamente obtener la mayor votación relativa, pero no necesariamente implica alcanzar la mayoría absoluta. Por ello, es necesario analizar si esta ventaja inicial se traduce en una victoria definitiva. Uno de los conceptos clave es el techo electoral. Este se refiere al límite de crecimiento de un candidato entre la primera y la segunda vuelta. Un candidato puede liderar inicialmente, pero si ya ha captado la mayor parte de su electorado potencial, su capacidad se verá reducida. Esto suele ir acompañado del desgaste del favorito, ya que el candidato que encabeza la primera vuelta se convierte en el principal objetivo de críticas, alianzas opositoras y debates públicos más intensos. El fenómeno del estancamiento se evidencia claramente en varios casos históricos. Empezaremos analizando el caso de Horacio Serpa en las elecciones de 1998. Perteneciente al Partido Liberal Colombiano, se impuso ante Andrés Pastrana en la primera vuelta electoral, por poco más de 30.000 votos. Pero en segunda vuelta, Pastrana le sacó ventaja y quedó electo como presidente de la República. ¿Qué provocó este cambio? Primero tendríamos que entender por qué Serpa ganó la primera vuelta. El Partido Liberal logró mover toda su maquinaria política, logrando el apoyo acérrimo de los votantes históricos de este partido. Voto de opinión. Asimismo, era un político muy conocido y respetado, debido a la percepción popular de ser un hombre de pueblo. Tenemos que tener muy en cuenta también el caso de Noemí Sanín. Fue la tercera candidata más votada en la primera vuelta electoral presidencial. Logró una posición ventajosa a la competencia electoral debido a su campaña basada en la ruptura del bipartidismo, consiguiendo los votos de los sectores más jóvenes, que empezaban a querer desligarse del bipartidismo histórico del país. Entonces, Pastrana se vio mayoritariamente afectado al tener dos candidatos que representaban la oposición al gobierno, por lo que Serpa logró tomar ventaja inicial de Pastrana. Para alcanzar su techo electoral y no tener el apoyo del centro, el Partido Liberal perdió en segunda vuelta. Fenómenos como la foto de la silla vacía, en el cual poco tiempo antes de la segunda vuelta electoral se hizo pública una foto de un enviado de Pastrana con Manuel Marulanda alias Tiro Fijo, líder de las FARC. Esto convenció al electorado de que Pastrana ya tenía adelantado un proceso de paz, generando una ola de esperanza en un país agotado por la guerra. Aquí podemos analizar dinámicas tales como el voto de opinión, la dinámica de maquinarias y la aspiración de votantes. En el voto de opinión podemos decir que es una decisión electoral libre, consciente e informada, no condicionada por estructuras partidistas, maquinarias políticas o clientelismo. Se basa en la evaluación de candidatos, propuestas y criterio propio, aumentando su peso de elecciones presidenciales y urbanas. Asimismo, podemos analizar el aspecto de aspiración de votantes, el cual es el resultado de un pensamiento de emoción que acontece en el individuo a través del mismo que podría querer hacer una transformación social o un mantenimiento de lo establecido. Es por esto que la propuesta de Pastrana en cuanto a las negociaciones de paz generó una aspiración de votantes y un movimiento de masas hacia su futura victoria presidencial. Y por último, las dinámicas de maquinarias políticas en el cual partidos apoyan a sus candidatos electorales y debido a esto pueden asegurar o no su victoria electoral. Entonces, volviendo al caso de Noemí Sanín, esta de manera explícita no dio el apoyo a ninguno de los dos candidatos al perder la primera vuelta electoral. Pero su mensaje, mucho más inclinado a la posición de Pastrana, le aseguró a este último la posibilidad de ampliar su caudal electoral, al unir el voto de la maquinaria política del Partido Conservador y el centro que representaba a Noemí, dejando en desventaja a Serpa. Ahora vamos con el caso Zuluaga. En la primera vuelta, Zuluaga obtuvo el 29,25% frente al 25,69% de Santos. Pero en la segunda vuelta, Santos se reeligió con el 50,95% contra el 45% de Zuluaga. Entonces, ¿qué pasó en esas 3 semanas? Uno de los puntos que le hizo ganar la primera vuelta fue su oposición radical al proceso de paz. Incluso afirmó que lo suspendería si llega a ser elegido.
Cambiar ese discurso de cara a la segunda vuelta, manifestando que estaría dispuesto a continuar las negociaciones con condiciones, le hizo perder a adeptos entre simpatizantes y opositores a la vez. Los candidatos a segunda vuelta tienden a suavizar sus mensajes con el objetivo de captar votos de personas de centro o de la misma base electoral de su competencia. También tenemos que el martes 10 de junio los candidatos a la presidencia se enfrentaron en un nuevo debate, esta vez organizado por la FM, moderado por su directora Vicky Dávila, en el que Zuluaga nuevamente se exaltó ante los cuestionamientos de su opositor. Anteriormente, él había perdido la compostura frente a Juan Manuel Santos en Televisión Nacional. Al día siguiente, ambos tenían una nueva cita en Caracol Radio y Red Más Noticias. Sin embargo, se expresó que este no podía cumplir dicho compromiso, ya que había amanecido sin voz a causa de una fuerte gripa. Después fue incapacitado 4 días por padecer una laringitis aguda, lo que obligó a cancelar el resto de debates programados. Armando Neira explica que aunque la campaña uribista lo nieguen, seguramente tomaron la decisión de esconder a Zuluaga y no exponerlo a más confrontaciones en radio y televisión. Posteriormente, a pesar de su incapacidad médica, apareció en otros compromisos y siguió dando entrevistas en varios medios de comunicación en las que su voz se escuchaba perfecta. Esto puede reflejar cómo los candidatos presidenciales en segunda vuelta pueden tender a confiarse, asumiendo que tienen la carrera política ganada, y cómo los partidos a los que pertenecen ejercen un control directo sobre la imagen y las decisiones del candidato. De cara a esto, analizaremos el fenómeno de la victoria de las elecciones presidenciales en primera vuelta, en el caso del expresidente Álvaro Uribe en sus 2 periodos electorales. En 2012, el candidato Uribe empezó a crecer en las encuestas gracias a su duro discurso contra el proceso de paz de Pastrana y las guerrillas de las FARC, manifestando que durante su gobierno había una lucha frontal contra la subversión. El resultado es, para febrero del 2002, que el expresidente Uribe ya alcanza alrededor del 60% de las preferencias del electorado. Ante el panorama, Juan Camilo Restrepo se retira de la disputa electoral y el Partido Conservador adhiere oficialmente a Uribe. El detonante de la candidatura de Uribe sería el fin de las negociaciones de paz de Pastrana, el 20 de febrero de 2002. Este se considera como un acto que le concede razón a Uribe en su propuesta de lucha frontal contra las guerrillas colombianas. Una semana después del hecho, se publica una encuesta en la que Uribe ya superaba a Serpa por 9 puntos, 39% frente a 30%, y muchos de los parlamentarios conservadores deciden retirar su respaldo a Juan Camilo Restrepo, quien seguía destacando en 4º lugar. Por lo tanto, aquí se puede evidenciar cómo las encuestas de opinión terminan determinando la manera en que los votantes deciden. Tras lo acontecido, el éxito obtenido por Uribe en las elecciones de 2006 se explica por el respaldo de amplios sectores de la población y varios medios de comunicación. Como hemos visto anteriormente, en sus primeros 4 años de gobierno, el presidente cultivó y extendió dicho apoyo acudiendo a diversas estrategias que le hicieron depositar una legitimidad considerable y de amplios márgenes de gobernabilidad. Es así como el presidente logra mezclar diversas estrategias que le permiten agrandar un margen de adaptabilidad frente a un contexto complejo en la vida política de Colombia. Por otra parte, analizando el caso de Gustavo Petro en el año 2022, nos permite analizar la gestión de la ventaja inicial. Petro ganó la primera vuelta, pero no alcanzó la mayoría absoluta, por lo que debió competir en segunda vuelta, a diferencia de 2018, cuando perdió. En 2022 logró ampliar su base electoral mediante alianzas políticas estratégicas y un discurso mucho más incluyente hacia sectores moderados. Datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil evidencian un incremento significativo en su votación entre la primera y la segunda vuelta, lo que demuestra que la clave no es solo liderar inicialmente, sino crecer estratégicamente. Por último, vamos con el caso de Iván Duque en las elecciones presidenciales de 2018. Se puede analizar a partir de los conceptos de ventaja inicial, techo electoral y dinámica de segunda vuelta. En la primera vuelta, Duque obtuvo una ventaja significativa con aproximadamente el 39% de los votos, superando ampliamente a Gustavo Petro, quien alcanzó cerca del 25%. Esto lo posicionó como el candidato favorito, aunque sin asegurar la victoria definitiva, lo que indicaba la existencia de un posible techo electoral que debía superar en segunda vuelta. A diferencia de otros candidatos que han perdido tras ganar la primera vuelta, Duque logró ampliar su base de apoyo. En la segunda vuelta, incrementó su votación a más de 10 millones de votos, lo que demuestra que pudo romper su techo electoral. Este crecimiento se explica en gran parte por la captación de votantes de centro, incluidos algunos sectores cercanos a Sergio Fajardo, así como por el voto estratégico de ciudadanos que se oponían a Petro. Un elemento fundamental en esta elección fue la polarización política.
Duque representaba la continuidad del uribismo y una postura crítica frente al acuerdo de paz, mientras que Petro encarnaba una postura de cambio más estructural. Esta división generó que muchos votantes no solo eligieran por afinidad ideológica, sino también por rechazo al oponente. En este sentido, una parte importante del apoyo a Duque en segunda vuelta puede interpretarse como voto en contra de Petro. En cuanto al desgaste del candidato favorito, Duque no experimentó una pérdida significativa de apoyo entre la primera y la segunda vuelta. Por el contrario, logró consolidar alianzas y mantener su ventaja. Petro, en cambio, encontró mayores dificultades para expandir su base electoral más allá de sus votantes iniciales, lo que sugiere que se acercó a su propio techo electoral. Ahora, para ir cerrando este episodio, presentaremos algunas posibles predicciones sobre lo que podría ocurrir en las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. En primer lugar, es muy probable que haya segunda vuelta. La experiencia histórica muestra que en contextos de alta fragmentación política, es difícil que un candidato supere el 50% en primera ronda. Por ello, lo más esperable es una contienda entre dos candidatos con visiones políticas diferentes en la fase final. En segundo lugar, quedar en primer lugar en la primera vuelta no garantiza la victoria, tal como sugiere el concepto de techo electoral. Un candidato puede obtener una alta votación inicial, pero no tener suficiente margen para crecer en la segunda vuelta. En contraste, otro candidato que haya quedado en segundo lugar podría tener mayor capacidad de atraer nuevos votantes, especialmente de sectores moderados o indecisos. Además, el techo electoral será un factor determinante. Los candidatos con posturas muy ideológicas tienden a consolidar rápidamente su base, pero enfrentan dificultades para ampliarlas. Por esta razón, el candidato que logre captar votantes del centro político tendrá mayores probabilidades de ganar en segunda vuelta. Otro elemento clave será la polarización. En elecciones recientes, muchos votantes han tomado decisiones no solo por afinidad con un candidato, sino también por rechazo a su oponente. Es probable que en 2026 este patrón se mantenga, lo que implica que el candidato que genere menos rechazo general tendrá una ventaja importante. Asimismo, el desgaste del gobierno actual, encabezado por Gustavo Petro, jugará un papel fundamental. Si existe un alto nivel de insatisfacción con su gestión, los candidatos de oposición podrán verse beneficiados. Por el contrario, si su gobierno mantiene apoyo significativo, un candidato cercano a su línea política podría tener mayores posibilidades de éxito. En este sentido, la elección puede interpretarse como una evaluación del gobierno en turno. Finalmente, el centro político volverá a ser decisivo. Aunque rara vez gana por sí solo, su apoyo puede inclinar la balanza en la segunda vuelta, como ocurrió con votantes cercanos a Sergio Fajardo en elecciones anteriores. Con todo eso podemos decir que para las elecciones de 2026 es probable que el resultado no dependa únicamente de quién lidere en la primera vuelta, sino de quien logra ampliar su base electoral, atraer votantes del centro y generar menos rechazo en un contexto de alta polarización política. En conclusión, el triunfo de Iván Duque en 2018 muestra que una ventaja inicial es importante, pero no suficiente por sí sola. La clave estuvo en su capacidad de ampliar apoyos en la segunda vuelta y en un contexto de alta polarización, donde el voto estratégico y el rechazo al adversario jugaron un papel determinante en el resultado final. Con esto podemos concluir que la evidencia histórica muestra que ganar la primera vuelta en Colombia no es una garantía del éxito electoral, aunque representa una ventaja inicial. El resultado final depende de factores como el techo electoral, la capacidad de alianza política, la movilización de nuevos votantes y el contexto político del momento. Las excepciones, como el caso de Álvaro Uribe, confirman que solo en condiciones específicas un candidato puede asegurar la presidencia desde la primera ronda.